La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad. Sublime gracia del Señor. Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad, hoy 25 de marzo de 2017. Me voy a permitir leer para ustedes el tema que vamos a tratar en este día, que es Jesús y la oración. Esto lo encontramos en el capítulo 6 de Mateo, versículo del 5 al 15. Y dice así la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y vamos a pedirle aquí al hermano Gerley para que nos inicie en oración. Hermano Gerley. Gracias, hermanas. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad y amor, porque siempre derramas tu gracia sobre nuestras vidas y cada día vemos la abundante misericordia que tienes para con nosotros. Te suplicamos, Señor, en esta hora la asistencia de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos ser instruidos, edificados, Señor, pero también exhortados y consolados a través de la predicación de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad y que tu palabra no regresa vacía. Suplicamos, Padre, que tu obra y tu palabra cumpla el propósito en los corazones de quienes escuchan y también de quienes ven el video. Te pedimos que nos asistas con tu Santo Espíritu, que nos ayudes a predicar solo tu palabra, que guardes nuestros corazones de orgullo y de vanagloria y que nos ayudes, Señor, porque te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y damos nuestra bienvenida a cada una de las personas que en esta hora están sintonizando el programa Gracia y Verdad. Gracias a cada uno de ustedes por sacar este tiempo de 1:30 a 3 de la tarde. Y pues les invitamos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema que se está tratando e incluso sobre cualquier inquietud que ustedes presenten, se comuniquen con los estudios de la emisora y porque por falta de conocimiento, como dice la palabra, perece el pueblo. Así que es importante que ojalá pues si tienen a esa inquietud, pues la transmitan, hagan esa pregunta. Hoy el tema, como todos los temas de la palabra de Dios, es necesario e interesante: Jesús y la oración. Y sé que siempre todos pues tenemos alguna inquietud sobre esto, y es importante que
saquemos a relucir, que no nos dé pena de pronto, sino a veces la pregunta que tú tengas edifica a otra persona. Así que te invitamos a que llames a la emisora. Y también pues le doy la cordial bienvenida aquí a los hermanos, a los pastores que nos acompañan en el estudio en esta hora. El pastor Gerley Causil, bienvenido, hermanito. Gracias, hermanita. Muy contento de estar acá nuevamente, dándole gloria al Señor por su misericordia. Mando un saludo y un abrazo fraterno a nuestros hermanos de nuestra iglesia, Salvación y Vida Eterna, a todos los que escuchan, que el Señor les bendiga grandemente, y también a los hermanos de otras iglesias que nos escuchan, que el Señor les bendiga y que este programa sea de gran edificación. Amén. El hermano que hoy está por primera vez acá en los estudios, en el programa, el hermano Libaski Hernández. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermanas. Gracias por la oportunidad. Muy contento de poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y un saludo especial a todos nuestros hermanos de la Iglesia Salvación y Vida Eterna y los demás hermanos que nos oyen. Amén. Bueno, y también nos acompaña este sábado el pastor Jesús Angulo. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, hermano Evo, y gracias a los hermanos que nos escuchan y a las personas que nos sintonizan a esta hora. Amén. Bueno, y el sábado pasado estaba de vacaciones Roberto Bobby Orozco. Le damos pues que haya disfrutado ese tiempo de descanso, Roberto. Gracias por estar ahí, contar contigo. ¿Y quién les habla? Evodia Andrade Pinto. Bueno, vamos a dar los números de teléfono porque, como les decía ahorita, es importante que de pronto ustedes llamen y participen al 349-3929, 349-3548. Al celular pueden enviar un mensaje por WhatsApp, 320-546-5636. 320-546-5636. Bueno, entonces vamos a entrar ya en el tema que se va a tratar, que es Jesús y la oración. Fue la parte bíblica que estuvimos compartiendo al inicio del programa, que está en Mateo 6, versículo del 5 al 15. Bueno, ¿qué es exactamente la oración, hermano? Bueno, básicamente nosotros podríamos definir la oración de muchas formas, pero podremos dar una definición bíblica. La oración es el acto de adoración donde el creyente entra a la presencia del Señor, muestra su necesidad y confía en que el Señor, que es todopoderoso y conoce sus necesidades, suplirá de la mejor forma. En otras palabras, también la oración es un contemplar a Dios y descansar en Él, deleitarse en Él. ¿Tiene alguna hermano o pastor Jesús? Libaski, hermano Libaski. Sí, básicamente la oración se define como una conversación con Dios, como hablar con Dios. Y eso abarca la parte de nuestra intimidad con Dios como creyentes. Pero a lo largo del programa veremos muchos aspectos de la oración que nos darán una definición mucho más completa de lo que esta significa. Sí, de pronto algunos dicen comunicación, o es como si yo me pusiera a hablar con Dios, pero muchas veces es la oración hablando solamente yo, o sea, cuando me dirijo, o sea, solamente como que soy yo la que llevo como, ¿cómo te digo? O sea, soy yo la que únicamente hablo y no solamente pedir, dar gracias, y digo y espero de pronto una respuesta audible de Dios y no la encuentro. ¿Y cómo se forma esa conversación con el Señor? ¿Me explico? O sea, porque a veces espera uno una respuesta, porque si yo estoy conversando contigo, con el hermano, hay una respuesta audible a esa conversación. ¿Qué pasa con el Señor? Bueno, nosotros tenemos un punto cesacionista en el sentido de que Dios ya no habla de forma audible. Uh-huh. Él habla a través de la palabra, porque la máxima revelación es nuestro Señor Jesucristo. Ya la revelación está completa en la Escritura. Por lo tanto,
Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, delante del trono de la gracia, perdón, nos presentamos delante del trono de la gracia, el Señor nos responde a través de su palabra. El Espíritu Santo está constantemente guiándonos y gimiendo y llenando nuestros corazones con sonidos indecibles o gemidos indecibles, como dice el apóstol Pablo, y guiándonos en oración todo el tiempo para que nuestras oraciones puedan ser de alguna forma contestadas de parte del Señor. Todas las oraciones son contestadas de parte del Señor, aun las que nosotros creemos que no son contestadas. Simplemente que por el hecho de que no sean contestadas de la forma como nosotros creemos o pensamos, audiblemente, ¿sí? Pero sí son contestadas. Yo sé que de pronto muchos hermanos que escuchan, que argumentan que Dios les habla de viva voz, tengan un poquito de oposición con lo que estoy diciendo, pero realmente la máxima revelación que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo, y ese tipo de manifestaciones cesaron y la Escritura es clara en ese sentido. Pero nosotros sí escuchamos la voz de Dios cada vez que leemos la Biblia. Como decía un predicador, si quieres escuchar a Dios, ponte a leer tu Biblia, y si quieres escuchar a Dios más fuerte, entonces léela más fuerte. Entonces Dios sí responde a nuestras oraciones, pero lo hace a través de su palabra. Con esto no estoy diciendo que Dios no pueda en su soberanía y en su poder manifestarse a la vida de un hermano. No estoy diciendo eso. Simplemente que ciertos modos de revelación usados en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos una fuerte evidencia bíblica de que ya cesaron. Por eso estamos convencidos de que Dios hoy no habla con voz audible. Sí, porque he escuchado que muchas personas dicen, no, en la oración el Señor me reveló esto, me dio esta profecía, ¿sí? Y entonces, ¿cómo así? Dice, a algunos sí, a otros no. Sí, hay que tener en cuenta, un ejemplo, el significado del término oración en el Nuevo Testamento con relación al griego. Un ejemplo, si uno mira Efesios 6:18, dice, orando siempre con toda oración. En ambos casos la palabra oración es tomada de una palabra griega que significa proseuche. Y proseuche está compuesta o derivada de dos palabras, una que es pros y otra que es euche. La palabra pros es una preposición que significa cara a cara. Y esa se puede encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa palabra ahí es pros. O sea, el Padre y el Hijo tenían una relación cara a cara, una relación íntima. Y de ahí es donde se deriva en el Nuevo Testamento oración, o sea, una intimidad con Dios cara a cara. Y lo que es euche es como significa es el anhelo, el deseo, el voto o la consagración que se hace. Entonces, una persona que ora es una persona que va en un sentido a estar cara a cara con Dios. Ese es el significado de la palabra oración bajo el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento. Y como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, eso es lo que quiso transmitir o quisieron transmitir los escritores de los evangelios o de las epístolas. Ahora, si la oración es estar cara a cara con Dios, cualquiera entonces dirá, bueno, pero, o sea, si es intimidad, si es estar de frente al Señor, de lógico que Dios tiene que hablarnos, porque en la intimidad no va a haber mudeza. Nosotros le hablamos a Dios y muchos dirán, sí, nosotros le hablamos y Dios nos habla. Ahora, muchas veces uno medita en algo y uno dice, bueno, ¿será que desde que Dios entregó su revelación, que es las Escrituras,
desde ese momento en que se cerró el canon, ¿será que Dios ha estado mudo y no ha vuelto a hablar? Quedó en silencio. Quedó en silencio. Y muchos argumentan, no, es que el Señor en las oraciones me habla y Dios me revela y me dice. Sí, pero Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que anteriormente nos habló por medio de los padres, por los profetas, pero hoy nos habla por medio del Hijo. Entonces, cuando Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y dice que ese verbo vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, de poder, de gloria, de verdad. Y esa palabra, porque en sí verbo, también esa palabra se hizo carne y nos fue transmitida a través de las Escrituras. Jesús, cuando se encontró con los que iban camino a Emaús después de haber resucitado, Él les dijo, insensatos, ¿no sabéis que de mí hablaron Moisés, los profetas, los salmos? De Él hablaron. O sea, Jesús nos sigue diciendo, de mí seguirán hablando. O sea, habla de un tiempo pasado, o sea, de un cumplimiento, de Él hablar. Entonces, y hoy en día, ¿por medio de quién nos habla Dios? Por medio de su Hijo. ¿Y su Hijo dónde encontramos su testimonio? En su palabra. Él mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Eso también uno mira el contexto y de pronto el Señor como de cierta forma diciéndole a los fariseos y a los que estaban a su alrededor, algunos han dicho, no, el Señor se los dijo así como una forma irónica, burlándose en cierto sentido, pero en realidad sabemos que no. En las Escrituras encontramos que ahí tenemos la vida eterna. Entonces, si las Escrituras nos hablan de Cristo, ¿qué más nos puede seguir hablando el Señor hoy en día? Si ya todo fue dicho, escrito. O sea, no, el Señor me dijo que no mintiera. Pero ¿y por qué el Señor, si eso está en la Biblia, no mentirás? Sí. No, el Señor me dijo que no lo matara. Pero bueno, si en la Biblia dice no matarás. Entonces es incoherente. Eso es como un paréntesis con relación a lo que se hablaba de la pregunta que, no sé si hermano Olivas iba a decir algo. No, sí, hay una frase muy cierta que dice que si lo que Dios te revela no va acorde a la Escritura, no es de Dios. Y si va acorde a la Escritura, no es necesario, porque ya tenemos la Escritura. Sí, Amén, correcto. Así es. Bueno, la experiencia de la oración enseña que el yo parece como el elemento más importante. Cuando yo oro, ¿yo soy el elemento más importante? Absolutamente no. Pienso que el peor enfoque que se le puede dar a la oración es el yo. En el verso 1 de este capítulo, el Señor nos manda a guardarnos de hacer vuestra justicia para ser vista delante de los hombres. Y lo que causa que nosotros querramos hacer justicia para que los hombres nos vean es con algo que está en nuestra naturaleza, y es el pecado. Entonces, el tema de que el enfoque en la oración sea el yo es causa del pecado, y habría que entrar a comprender la magnitud del pecado. Porque muchas veces leemos este pasaje y vemos el Sermón del Monte como si fuese, bueno, Dios está recriminando la hipocresía de los fariseos, y vemos como que el pecado está en ellos, pero no en nosotros. Exacto, y ya ahí estamos errando en la comprensión del texto. El Señor le está hablando es a creyentes, no a no creyentes. Nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que tenemos que guardarnos, o sea, podemos caer en esa hipocresía. Y es por causa del pecado que mora en nosotros. Entonces, muchas veces tendemos a ver el pecado en los demás, en ciertas manifestaciones, como por ejemplo cuando vemos a un ladrón, a un borracho, a un adúltero. Mira, eso es pecado. Ciertamente eso es pecado, pero no es la esencia del pecado. La esencia del pecado es lo que hace que tú cometas esas acciones. Es como, por así decirlo, lo que es la mentira, la borrachera, la fornicación, son síntomas de la enfermedad, pero realmente no son la enfermedad. La esencia del pecado mora adentro, va en la naturaleza, es una condición del corazón.
Y esto no solamente se refleja en nuestras relaciones con el mundo, sino también que está con nosotros incluso cuando vamos a la intimidad con Dios, a la misma presencia de Dios. Cuando nos dirigimos en oración a Dios, podemos decir que es nuestra mayor intimidad que tenemos con Él, pero aún ahí el pecado está presente. Y es cuando oramos de tal forma de que como si nos adorásemos a nosotros mismos, como si el importante en la oración fuese yo, y no dimensionamos ante quién nos estamos comunicando, quién está ahí mismo, el Dios Todopoderoso. Entonces hacemos una oración acorde a lo que yo quiero, a mi deseo, a mi voluntad. O sea, realmente la estoy enfocando es a lo que yo quiero. Como también realizo esas acciones para que otras personas me vean y digan, oh, qué piadoso es el hermano Libaski, cuán santo es. Pero pienso que el yo queda totalmente excluido en el verdadero sentido de la oración. Amén, hermano Harley. Sí, para complementar un poco lo que nuestro hermano Libaski dijo, efectivamente, nosotros habíamos visto el programa pasado, cómo el Señor Jesucristo dividía todo este capítulo 6 en dos secciones, en la vida religiosa y la vida en general del creyente. Y empezamos en el programa pasado con una de las ilustraciones, porque el principio general era guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Con qué razón o con qué intención? Pues con la motivación equivocada, con la motivación errónea de querer buscar gloria para uno, para sí mismo, y no buscar la gloria de Dios. El Señor hoy nos da la segunda ilustración, la oración, que a ciencia cierta, como decía Libaski, yo pienso que el hombre, el alto logro o el logro más alto del hombre es cuando está de rodillas ante el Señor. Entonces se supone que ese es el acto de mayor espiritualidad, por decirlo así, donde el creyente puede llegar. Pero aún cuando así, habla de rodilla, hermano, está hablando porque yo voy, me arrodillo y doblo mis piernas, ¿es eso? No, obviamente estamos hablando no de arrodillarte ante una imagen, ni tampoco arrodillarte ante otro tipo de ser. Estamos hablando de rodillas ante el Dios único, ante el Dios vivo. Cuando estamos en ese acto, como decía nuestro hermano Libaski, es donde se supone que tenemos una intimidad con Dios, donde se supone que nosotros estamos a las puertas de lo más hermoso y sublime, ¿verdad? En ese preciso momento también nos asedia el pecado, porque es una motivación, es una intención del corazón. No, como decía Libas, que no es el acto mismo es ya el producto, pero no es la causa. La causa es el pecado, del orgullo que existe en el corazón del hombre, y precisamente el Señor apunta es a eso. O sea, la enseñanza central del tema de la oración acá y la exhortación que el Señor hace y que vamos a estar desarrollando en el transcurso del programa es hacia el orgullo, porque en definitiva el orgullo es eso, adorarse a uno mismo, adularse a uno mismo, cambiar las cosas, cambiar el centro que es Dios por nosotros. Eso es orgullo. Y habíamos dicho varias veces que esa es la raíz de todos los pecados. De todos los pecados. Entonces, allá es donde está apuntando el Señor. El Señor no está tratando simplemente que veamos el mal ejemplo de los fariseos en cuanto a su oración. El Señor no está solamente tratando de mostrarnos eso, porque eso es lo superficial y nos quedamos ahí y no existe una aplicación luego para nosotros. Pero si vamos más allá, el Señor lo que nos está mostrando es, ellos están actuando de esa forma, buscando la gloria de los hombres, es porque tienen una motivación errada en su corazón, producto de su orgullo. Así es. No, y de pronto, complementando lo que decían nuestros hermanos Erley y Libaski, hay una parábola que el Señor citó en Lucas capítulo 18, que les invito a que lo busquemos un momentico, el cual nos ayuda también como introducción a estos versículos del capítulo 6 de Jesús y la oración. Jesús está hablando de una parábola del fariseo y el publicano, pero si nosotros vemos el versículo 10, dice que estos dos hombres subieron al templo A orar. a orar. El versículo 11 dice que el fariseo puesto en pie. Pero el versículo 13
dice, más el publicano estando lejos. Estando lejos. O sea, el fariseo en el templo puesto en pie, el levantarse en medio de ellos, era querer darse a mostrar y a conocer. Mas el publicano dice lejos. Lejos. ¿Por qué? Porque el fariseo centró la oración en sí mismo. Porque el mismo versículo dice, el 11, oraba consigo mismo. Pero el publicano dice, no, Señor, sé propicio a mi pecador. O sea, el fariseo centró la oración en él. Yo ayuno, yo esto, yo lo otro, yo diezmo, yo. Pero el publicano no centró la oración en él. Él centró la oración en Dios. El fariseo apuntó hacia todo lo que él hacía para Dios. El publicano fue a todo lo que Dios podía hacer por él. Y esa es la gran diferencia en la oración. Yo voy en oración es por todo lo que Dios ha hecho por mí. Y por lo que Él es. Sí, por lo que es Dios. Claro, y muchos vamos orando es por lo que inclusive lo que nosotros podemos darle a Dios. Así es. Como si se hiciera, Pastor Jesús, como si se hiciera un favor a Dios al yo llegar y todas las mañanas hacer un devocional, como una costumbre, una rutina diaria, como el de ir al que hace ejercicio diario, y entonces se convierte en eso, en una rutina. Sí, pierde el sentido de la oración como tal. Pero entonces, volviendo en sí al tema, sí. el Señor le dice a estos hombres con relación a la experiencia, el Señor no es que esté condenando la oración en público. Sí, porque pareciera ahí como sí. que... Sí. Es más, porque es que el Señor le dice, y aman las esquinas. Y las esquinas, muy diferente a los otros versículos que veníamos leyendo, que era que iban por las calles. Aquí habla son de las esquinas. O sea, las esquinas era para ser visto lo más posible por todos los hombres. Sí. Donde se centra, o sea, hay una experiencia, pero hay una experiencia centrada en el hombre. En el hombre. Y no una experiencia como debe ser centrada en Dios. Claro, porque es que saben que eso es un problema del ser, o sea, del mismo ser, de la misma naturaleza del hombre. Y yo creo que la única forma de poder quebrar eso es un nuevo nacimiento donde Cristo reine, porque es que la Biblia dice, porque ellos aman, o sea, aman involucra todos sus sentimientos, todas sus emociones, o sea, es un problema del carácter y de la misma naturaleza del hombre. Y el mismo Señor está diciendo, ellos aman. Entonces, cuando uno ve que hay cierto protagonismo en muchas cosas, uno tiene que ver, uno ve ahí la naturaleza que está actuando en el hombre. Así es. Sí, porque he escuchado muchas expresiones. Me encanta que ore ese pastor o ese hermano, porque es que ora hermoso, ¿verdad? O sea, tiene una oración que utiliza, ¿sí será que...? No, hay hombres que o sea, que en medio de su oración, hay oraciones públicas en las iglesias, sí. Y esas no son de condenar, porque necesariamente, pues, hay una persona al frente orando y los demás, pues, lo van apoyando. Pero hay que ver la intención con que se hace. O sea, todo es en la motivación o lo que te mueva el hacerlo. Hermano Olivaski, ¿va a comentar algo? Sí, claro, totalmente es eso. A veces nos preocupamos o nos fijamos más bien por la elegancia de la oración, porque queremos que la oración tenga buenas palabras, una buena oratoria, y muchas personas no se fijan en a quién va dirigida la oración, sino en la forma en que se está dando la oración, las palabras que emplea. Dice, wow, qué oración hermosa,
qué oratoria me gusta, como ora X pastor, X persona. Sí. Pero ahí vemos una vez más esa inclinación del mal a alejar, a quitar la mirada de Dios, donde debe ser el verdadero enfoque de la oración. Y como decíamos, básicamente la oración es una charla, una conversación. ¿Con quién? Con nuestro Dios, nuestro Padre. Y pienso que debe ser una conversación espontánea, una conversación sin tanto maquillaje, por así decirlo. Uno se dirige a Él tal cual como es, con sinceridad. No preocupándose por la forma en que ora, sino más bien con sinceridad. Como por ejemplo el publicano, con unas sencillas palabras llega realmente a donde Dios. Y vemos la oración pomposa que se daba el fariseo, y ciertamente esta no fue de agrado ante Dios. Hay un muy buen libro, de pronto hay muchos que no lo han escuchado, de un pastor puritano del siglo XVII que no es muy conocido, se llama William Gurnall. William Gurnall escribió un libro que se llama El cristiano con toda su el cristiano con toda la armadura de Dios. Y William Gurnall en ese libro habla de la lucha espiritual, y él dice que una de las artimañas de Satanás es hacerle creer a muchos hermanos que ellos no tienen la oratoria suficiente ni la capacidad para orar. Es decir, que una de las artimañas de Satanás es precisamente utilizar la inseguridad de un hermano para decir, mira, si te das cuenta, el hermano ora, porque es que él tiene el don de la oración, pero tú no lo tienes, tú no puedes orarle al Señor. Entonces es increíble cómo inclusive ese tipo de cosas sirven de tropiezo para que algunos hermanos lleguen a Dios en oración. Pero volviendo al tema, en el versículo 5, Sí. el Señor Jesucristo denuncia. ¿Qué denuncia? Trata de hipócritas a todos aquellos que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Qué estaba condenando el Señor aquí? ¿Que lo hicieran en la calle? No. No, Claro. sino la motivación de su corazón de que dijeran, wow, qué piedad, que ni siquiera espera llegar al templo, sino que no se aguanta y tiene que orar aquí, porque es que él no puede estar sin estar orando, sin estar en la presencia del Señor. Entonces la mayoría de cristianos creen que una persona es más santa por el número de horas o que pasa en oración. Y es un error. Nosotros no somos más santos porque oramos más. La oración ha sido el medio diseñado por el Señor para que crezcamos en la gracia, sí. Pero que tú ores más o las horas que tú pases en oración no te hacen más santo. Hay muchos cristianos que pasan muchas horas en oración, pero con una motivación equivocada, como en el caso de los fariseos. ¿Cuántas veces oraban los fariseos al día? Sí. ¿Cuántas veces lo hacían? Hasta 3 veces. Es que incluso en el Antiguo Testamento habla de que Daniel oraba 3 veces al día. Pero era diferente, porque en el caso de Daniel, Daniel no oraba con una motivación errónea, tanto así que cuando sale el decreto, famoso decreto, ¿qué es lo que hace Daniel? Combate el decreto. ¿Con qué lo hace? Con oración. Sí. O sea, Daniel, la intención del corazón de Daniel no era que lo vieran orando. E incluso porque él se puso como visiblemente para que lo vieran. De hecho, Daniel, o la experiencia de Daniel en oración nos muestra es que Daniel no lo hacía ni por una rutina, porque decía, no, siempre a la hora del almuerzo lo hacía como si fuera rutinario, no lo hacía por rutina. Él lo hacía porque al entrar en oración, al entrar en comunión con su Señor, él se sentía completamente lleno, él se sentía que estaba completo. Y es muy diferente hacer un acto de adoración, entrando en oración, por cumplir la rutina, es que no he orado hoy, tengo que orar. Por una obligación, a decir, voy a orar porque yo necesito hacerlo, porque yo necesito estar con mi Padre, porque yo necesito estar lleno con mi Padre. Es diferente. Entonces, lo que el Señor denuncia en el versículo 5 es la intención equivocada del corazón en tratar de llamar la atención hacia sí mismo. El Señor lo llama hipócritas, y el pastor Jesús definió el programa pasado esa palabra hipócrita muy bien, que era los de obras de teatro que se colocaban antifaces, mostrando a una persona que no es. Entonces, ¿qué hago? Yo
me muestro como un hombre de piedad, que me vean orando para que digan cuál piadoso soy y cuánto oro, para que digan, wow, el hermano de ley es un hombre de oración. Esa es la motivación errada del corazón. Yo no oro para ser visto ni para que digan cuánto oro, sino porque es una necesidad, porque un verdadero creyente necesita estar en la presencia del Señor, necesita estar en comunión con su Señor. En la intimidad con Es muy Él. diferente, exacto. Entonces cuando uno entra a la recámara secreta de la oración, lo debe hacer con esa motivación, pero es sutil, porque es que a veces nosotros no nos damos cuenta. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros entramos en oración y muchas veces nos centramos tanto en el yo, en el sentido de que solo lo único que hacemos es pedirle al Señor. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame en lo otro, Señor. Como si el Señor no supiera de qué cosas tenéis necesidad. Con esto no estoy diciendo de que no podemos orarle al Señor pidiéndole cosas. Quiero que no me malentiendan. Simplemente que la oración en sí también es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque el Señor lo demanda. El Señor demanda ser adorado. Él es un Dios que merece toda nuestra adoración. Entonces no se trata de que no le pidamos al Señor. Sí, claro que le tenemos que pedir al Señor porque el Señor mismo lo manda. Él dice en su palabra que todo lo que pidamos en el nombre del Señor. Y también pues aclarar de que no se trata de hacerlo en las palabras mágicas del nombre de Jesús, sino estar completamente de acuerdo con Jesús en lo que el Señor pediría. Y eso va amarrado a un negarse a uno mismo y dejar que el Señor haga según su voluntad. Y es que el versículo 5 uno lo podríamos resumir como que ellos aman las esquinas para ser vistos de los hombres. O sea, eso es lo que Jesús está reprochándole a esta clase de personas que practican la oración de esa forma. Ellos aman las esquinas para ser vistos de los hombres. Pero ahorita decía nuestro hermano Gerley con relación más, tú cuando ores entra de tu aposento y cerrada la puerta. Cuando se refiere al aposento es un lugar. Es que, figúrese, si uno mira el contexto histórico en que Jesús está hablando, las construcciones en esa época eran unas construcciones de casas que tenían dos divisiones, la sala Y la habitación. y una habitación. Entonces, si decimos que Jesús dice que busques un cuarto, ¿cómo harían estos hermanos Para orar. Porque todos dormían en una sola en habitación. en una sola habitación. Entre esas había una separación, de un lado las mujeres y de otro lado los hombres, por si había si habían hijos varones, hijos hembras, pero todos dormían dentro De esa habitación. de esa habitación. Entonces, eso descartaría de que Jesús estuviese diciendo, no, busca un cuarto, constrúyelo solo para orar, porque ese no es el sentido de que se le da y cerrada la puerta o sea, el Señor le dice, entra en tu habitación, y no solamente es entrando en tu habitación, sino que cerrada la puerta muestra mucho más el secreto, que no te vean, que es como algo oculto. O sea, es lo que quiere mostrar y contrastar con los del versículo 5, es que, o sea, no te dejes ver. Ellos aman ser vistos. Jesús está diciéndole acá, no te dejes ver. Es como que sea algo muy tuyo, muy personal, muy íntimo. Sí. Así es. Sí, no hacerse ver, no, yo me voy para mi cuarto o cojo un lugar en la casa y voy todas las mañanitas, ahí me ven que voy a ese y empiezo de pronto a hacer oraciones en voz alta, como para llamar, uy, esa hermana sí es santa, sí busca de Dios, ¿verdad? Y empieza uno como que a repetir y a hacer. ¿Es eso lo que el Señor quiere? Nos demuestra en su palabra que no. Así es, hermana. Sí, porque ciertamente el aposento no podemos hablar de que es un lugar físico, porque yo puedo entrar en mi cuarto y cerrar la puerta, pero aún ahí lo hago con la intención de que vean de que yo estoy orando, Así es. de que vean lo piadoso que soy, que estoy en el cuarto, y a mi mente pueden llegar pensamientos como que los demás saben que estoy aquí orando. Sí. No quiero que me interrumpan, o sea, quiero demostrar una vida piadosa. Entonces, ciertamente el principio del versículo 6
de entrar al aposento y cerrar la puerta, el principio es de exclusión. Es de excluirnos de los demás y de excluirnos incluso a nosotros mismos. Hemos llegado a la intimidad con Dios y no hay pensamiento para los demás ni para nosotros. No es el enfoque de la oración los demás y nosotros. No debemos darle la importancia de que los demás vean que nosotros estamos orando, sino que hay que excluir de todo eso y luego comprender realmente ante quién estamos, el verdadero enfoque, que es Dios. Pienso que el verso 6, Él nos lo dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ahí estamos excluyendo todos, tanto los demás como nosotros. Ahí hay una exclusión y poner únicamente la mirada en Dios. Y dice: y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, una vez yo he excluido a los demás, una vez me he excluido a mí mismo, tengo la comunión con Dios, la intimidad que Él desea que yo tenga en ese momento. Ahí entonces se trata de dos principios, de exclusión y comprensión. Una vez yo he excluido el yo y lo demás, entro a comprender ahora con quién estoy, con el Dios Todopoderoso, el grande, el Dios que no tiene relación ni negocia con el pecado, el Dios que es 3 veces santo. O sea, ahí dimensiono realmente ante quién estoy. Entonces pienso que esos son los principios que nos regala este versículo. Entonces, ¿cuál debe ser el verdadero sentido de la oración? Es que inclusive, siguiendo en el versículo 6, antes de contestar la pregunta por mi hermano Gerley, el mismo salmista, él dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos, o en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor también, como decía nuestro hermano Libaski? La intimidad. O sea, busca la intimidad y el secreto con Dios. O sea, ves a un lugar que no sea visto, y enciérrate y sumérgete en esa intimidad con el Señor. O sea, eso es lo que está transmitiendo el Señor Jesús. Busca la intimidad, no seas visto de los demás. Y así lo comprendieron muchos hombres de Dios. El mismo salmista lo dice: en tu intimidad me has hecho comprender sabiduría. Y es que pasa, no sé, pastor, de pronto algunas personas llegan, tienen un lugar específico para orar, ahí solitos, pero su mente está divagando, o sea, en otras cosas, de pronto los problemas que tiene y menos, y de pronto se ponen a repetir, a hacer una oración de pronto como mecánica, pero en realidad no han excluido su yo y a las otras cosas. El hermano Berley tocaba algo ahorita, y es que, un ejemplo, él dice: no seas como los gentiles. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Así es. O sea, miren, la intimidad y el secreto con el Señor es llegar, y en medio de eso uno hasta callar y meditar en ese momento en la grandeza de Dios, en su poder, en su naturaleza, en su amor, en todo lo que Él es, en todo lo que es su ser todo. Porque es que Él abajo dice: busca la intimidad, pero cuando busque la intimidad, el secreto con Dios, Él también más abajo le coloca un palo a la rueda, y es: no seas como los gentiles. O sea, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces, Él que está diciendo: busca la intimidad, pero Jesús está llamando a una intimidad, no una intimidad de llegar a pedir, porque la palabra Padre aparece un montón de veces en este capítulo. ¿Hacia qué está apuntando Jesús? Busca la intimidad en conocer el ser de Dios. Porque Él mismo abajo dice: no seas como los gentiles, porque ellos piden
y piden, o sea, como si, dice un comentarista, como si hay que repetirle, Señor, mira, no te vayas a olvidar del Señor. O sea, es más, el Señor dice, ¿saben qué? Ustedes antes de llegar, ya Él sabe lo que ustedes necesitan. Amén, hermano Gerley. Amén. Es uno guau con eso. ¿sí? No, es que increíble el Señor, Sí. como decía el Pastor Jesús, y quiero llamar la atención precisamente en esos paralelos que el Señor hace en este. Nosotros habíamos leído en el programa pasado con respecto a hacer misericordia, ¿verdad? El Señor da una exhortación y dice, no hagas o no hagas misericordia de esta manera, ¿verdad? Versículo 2. De la misma forma hace en el versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Y añade, no seas como los gentiles. Sí, es decir, sí. que me está mostrando una forma errada de hacer las cosas y una forma correcta de hacer las cosas. Te dice, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? ¿Qué hacen los hipócritas? Ellos buscan es su propia gloria, en otras palabras. Buscan es adorarse a sí mismos, buscan es aludarse a sí mismos, buscan reconocimiento. No seas como ellos. Y no seas como los gentiles. ¿Por qué? No seas como, en otras palabras, no seas como los paganos. Los paganos que buscan que todos los problemas les sean resueltos. Es decir, que la única razón o el único propósito por lo cual van a van Oración. de rodillas en oración al Señor es para que el Señor resuelva sus necesidades. Y ese es un error muy común en las iglesias evangélicas de nuestros días. Nosotros estamos mal acostumbrando nuestras vidas de oración, porque solamente vamos al trono de la gracia cuando tenemos una necesidad, cuando debería ser nuestra obligación, porque hemos nacido de nuevo y porque debemos deleitarnos en nuestro Hacedor, no ir solamente como los gentiles a pedir y a pedir, como si el Señor Jesucristo lo dice, como si el Señor no supiera de qué cosas tenéis necesidad. Nosotros realmente en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, a veces olvidamos estas cosas. Nosotros leemos muchas veces el capítulo 6 de Mateo y muchas veces pasamos por ahí y dejamos de ver muchas verdades que ahí contienen. Como decíamos en el programa pasado, realmente es un capítulo doloroso, pero que también te llena de esperanza. Porque doloroso porque nos muestra nuestra incapacidad y nuestra necesidad de la gracia de Jesucristo. Nos muestra nuestro pecado, nos muestra realmente lo que somos. Pero también nos muestra la esperanza de que en Cristo nosotros somos aceptos delante de Dios, que en Cristo nosotros tenemos esperanza, que en Jesucristo nosotros podemos seguir asidos a Él. Entonces, el tema de la oración es un tema muy importante, decía un predicador. La oración es a la vida física, como respirar a la vida física, es la oración a la vida cristiana. O sea, que el verdadero cristiano ora. O sea, no existe un cristiano que no ore. De hecho, en el Salmo 14, el salmista dice que los impíos no invocan el nombre del Señor, lo cual quiere decir que jamás una persona que se diga ser cristiana puede dejar de orar. Es una característica, es un distintivo de una persona que ha nacido de nuevo, buscar el rostro de Dios en oración, a pesar de cualquier circunstancia. Porque otra de las artimañas del enemigo de nuestras almas, y cito nuevamente a William Gurnall, en el sentido de que busca una artimaña diciéndote, tú no puedes llegar a Dios en oración porque tú eres un hipócrita. Mira lo que hiciste, acabaste de pecar, mira las condiciones en las que te encuentras. Dios es un Dios santo, Él no te va. ¿Cómo se te ocurre a ti o cómo te atreves a presentarte delante de Dios después de lo que has hecho? Esas son las mentiras que Satanás siempre nos trata de vender a nuestra alma, para que no busquemos el trono de la gracia, para que no busquemos el rostro del Señor. Es que inclusive, hermano Gerle, el tema de la oración o la intimidad con Dios es algo tan grande que el mismo Señor, o sea, Jesús viene diciendo, no seáis, no uséis, no hagáis, pero Él dice, mas vosotros pues oraréis así, Padre vuestro. Mire, los judíos no estaban familiarizados con la doctrina del Padre. Ellos no estaban familiarizados con eso. O sea, inclusive un judío no podía decirse a sí mismo, yo soy un hijo de Dios.
porque Jesús cuando se declaró hijo de Dios quisieron matarlo. Entonces, para ellos la doctrina del Padre estaba velada todavía. Ellos podían ver a Dios como el creador, sí, el Padre en cierto contexto, pero en intimidad no estaba esa doctrina revelada a ellos 100%. El mismo Tomás que dijo, muéstranos al Padre y el Señor, y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estáis con vosotros. Entonces, Jesús rompe en este capítulo con la intimidad del Padre. Algo que los fariseos no estaban relacionados. Algo que los gentiles mucho menos. ¿Por qué? Porque ahí se puede hacer semejanza a los profetas de Baal que comenzaron a orar, repetir. Entonces Jesús les está diciendo, vayan a la intimidad del Padre. O sea, Jesús les está diciendo a ellos, ustedes son hijos de Dios. Oiga, esa era una intimidad eso era una enseñanza que dentro de los fariseos ocasionaba ira. Porque es que entre ellos no había relación con él. No, o sea, ellos como hijos de Dios, como hijos de Dios, ellos mismos no se atrevían a llamarse hijos. Por eso no, yo soy hijo de Abraham. Ajá. Pero hijos de Dios, porque eso equivaldría a ser igual a Dios. Pero Jesús les está diciendo, más vosotros oraréis, y Padre nuestro. O sea, le está diciendo cuánta intimidad hay en la oración de aquellos que han nacido de nuevo. Y así, o sea, David también lo entendió de esa forma. David decía, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera. O sea, hacia allá nos quiere llevar el Señor, hacia la intimidad con Él. O sea, Él nos dice, ¿saben qué? El Padre sabe de qué cosas tienen necesidades ustedes. Él es Dios. Mas sin embargo, Él nos manda a que estemos con Él. ¿Y cuál es el centro o el verdadero motivo de nosotros orar? Darle toda la gloria a Dios en medio de eso. Amén. Así es, hermano. Sí, totalmente. Referente a lo que decía nuestro hermano Gerley, es muy cierto que a veces el enemigo viene y nos dice, mira que eres un hipócrita, ¿cómo te vas a dirigir de esa manera a Dios en oración? Él no te va a escuchar. Pero si realmente nosotros entendemos el significado de este pasaje nos lleva a humillarnos. Este pasaje nos humilla porque verdaderamente reconocemos que no estamos muy lejos de esa hipocresía. Como veníamos hablando, el tema del pecado es muy sutil, que llega incluso en la oración. Pero pienso que así mismo como nos humilla este pasaje, nos conforta al mismo tiempo cuando nos damos cuenta de que Dios es nuestro Padre. De que al momento en que nosotros quitamos toda confianza en nosotros, quitamos nuestra mirada de nosotros mismos y la colocamos únicamente en Él, entramos a la comunión de Padre e Hijo. Y nos damos cuenta de que esa comunión es real. No es solamente un ejemplo que se coloca, sino que realmente hay una comunión de Dios y nosotros como el Padre que ama a su Hijo, que cuida a su Hijo, que vela por su Hijo, que sabe las necesidades de su Hijo. Si nosotros comprendiéramos lo que realmente esto significa, caeríamos rendidos a los pies del Señor en oración. No ver la oración como una carga, como porque me toca, un compromiso, sino como un deleite, como lo decía nuestro hermano Gerley. Realmente hay un deleite en comprender que el Dios creador de todo el universo es mi Padre y yo soy su Hijo. Y que incluso mis cabellos están contados por Él. Amén, así es. Así como dice, deleítate, o sea, gozarse en Él, ¿verdad? Ahora que el Iba estaba hablando del tema, y el pastor Jesús tocó el tema de esa relación, porque es que no solo entonces estamos hablando de que nos acercamos en oración al Dios creador, al Dios todopoderoso, al Dios trascendente,
sino también que el Señor Jesucristo nos deja ver que además del ser el Todopoderoso, el Dios trascendente, Él también es inmanente. ¿En qué sentido? En que Él nos permite a nosotros, gracias a Cristo, podernos acercar como un hijo a un padre. Y aquí estamos hablando de una doctrina muy poco hablada, la doctrina de la adopción. Nosotros somos adoptados gracias a nuestro Señor Jesucristo. Lo que decía el Pastor Jesús, esto en el Antiguo Testamento era insólito, era inaudito decir, cualquiera persona decir, yo soy un hijo de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios no por mérito nuestro, sino por y solo por los méritos de Cristo. Amén. Gracias a Él, Él pudo hacer eso posible. Nosotros hoy podemos acercarnos al trono de la gracia y decir, Abba, Padre, pero gracias a Él. Y es hermoso porque sabemos que nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, no solo es eso, sino que también es nuestro Padre. Y es hermoso porque la relación familiar nos deja a nosotros muy claro que son lazos indestructibles, son lazos que gracias a Cristo perdurarán a pesar de nuestro pecado, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de lo que nosotros somos. Que se pueda acercar uno confiadamente al Claro, Padre. y es que el Señor inclusive, creo que ahí mismo en Mateo, o cuando Él dice, y mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, y no valéis vosotros muchos más que ellas. Y sigue el Señor diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y los gentiles buscan primeramente todas estas cosas, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, el motivo principal de la oración no es la petición. El motivo principal de la oración es mirar al santo ser de Dios y adorarlo por lo que Él es. Es la adoración total. O sea, toda nuestra vida es una vida de adoración también, pero en esos momentos de intimidad es contemplarlo a Él. O sea, Dios sabe qué necesitamos. Ahora, porque Él sabe que necesitamos, nosotros no se lo vamos a pedir, sí. Porque la Biblia nos lleva a que presentemos nuestras peticiones y oraciones con ruego. Pero el motivo central de la oración es contemplar el ser de Dios. Sí, así es, Pastor Jesús. Es que el tema es que a veces las personas toman como que Dios es mi Padre, pero solamente para pedirle, para dar. Tienen a ese Padre que solamente dame, y ¿qué hay del amor? ¿Qué hay de la complacencia que hay en esa relación de padre e hijo, de esa intimidad, del amor que debe haber en esa relación? También la disciplina. O sea, hay muchas características que podemos ver en el tema de la relación padre-hijo, pero solamente se enfoca es el tema de pedirle, y pienso que cuando el Señor nos dice que ya Él conoce nuestras necesidades, como eso no es importante ahora mismo. O sea, dedícate a contemplarme, dedícate a hablar conmigo, a relacionarte conmigo. Y una de las razones por la cual pienso de que vamos constantemente a pedirle, o sea, que tenemos necesidad y nos dirigimos a pedirle, es porque a Dios le encanta el contacto personal con nosotros. Es una forma de expresar el amor de Él con nosotros, es que nosotros vayamos constantemente en oración. Al igual que nosotros nos deleitamos en Él, Dios se deleita en nosotros también
cuando estamos en la intimidad gracias al mérito Oye, de Cristo. algo que ha dicho Olivaki es tan cierto, que Dios se deleita en nosotros, y eso es bíblico. Mire, leamos lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. El Señor se deleita con sus hijos en la intimidad. O sea, en la intimidad hay vida, hay presencia de Dios en la intimidad, en nuestros corazones. O sea, algo, o sea, no es un misticismo, pero cuando hay intimidad con Dios, algo sucede en nosotros. ¿Cómo dice Sofonías capítulo 3, versículo 17? 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, qué versículo tan hermoso. O sea, muchas veces nosotros llegamos a la oración como si Dios fuera un Dios muerto, un palo, Un regañón. Sí, como Él estando por allá lejos, y nosotros, algo que decía Gerle acerca de la trascendencia e inmanencia de Dios. Nosotros cuando llegamos a la oración tenemos que saber que el Señor sale a nuestro encuentro. Es que es un versículo tan hermoso. O sea, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Miren, callará de amor. O sea, el mismo Dios calla de amor. O sea, digo que el Señor viéndonos, y ese amor lo lleva a una expresión poética que está aquí de callar, o sea, de contemplarnos. Esta es mi como creación. que se impresiona Sí, de o sea, ver la entrega, como que, o sea, no, es que Él nos ve sí, cuando nosotros vemos a nuestros hijos, sí. que los amamos tanto, y nosotros, o sea, no hay Que ellos se palabras. acerquen de pronto a demostrarnos ese amor. Yo creo que eso lo deja a uno también sin palabras con los Sí, hijos, o sea, ¿verdad? calla de amor. Calla. O sea, Él dice, este es mi hijo, Sí. mi hijo precioso, mi hijo amado, mi hijo por quien mi hijo Jesús derramó su sangre, mi hijo por aquel que se encarnó y sufrió. O sea, tú eres muy valioso para mí. Eso es lo que... Y es pertinente lo que dijiste ahora, pastor, porque realmente es gracias a Cristo que Dios nos ama como nos ama. Sí, amén. Porque muchos de pronto que nos escuchan todo lo que el pastor Jesús dijo de lo que dice Sofonías, de que Dios se deleita cuando nosotros vamos a oración, pensará. Es tan hermoso entender esa verdad que si uno mira, mira el contraste. O sea, Dios se deleita en sus hijos, pero si uno mira Juan capítulo 3, versículo 36, es todo lo contrario con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Así es. Todo el que no ama al Hijo. ¿Cómo dice, hermana Evo? Juan 3:36 Sí. dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios Está sobre él. O sea, miren, hay un contraste entre el amor y la ira. Los impíos o los gentiles van hacia el amor y desconocen la ira. No, Dios es amor. Pero la única forma de que Dios nos ame De acceder a ese amor. es por el Hijo. Amén. Por el Hijo. Del resto, la ira de Dios, dice la Biblia, tanto la evangélica, la católica, la testigo de Jehová, la ira de Dios está sobre aquel que ha rechazado y no ha creído en el Hijo. Ahora, podrá invocar el nombre de Jesús, pero podrá ser un hipócrita, Haciéndolo. como el Señor está mencionando ahí. Sí, porque el Señor mismo más adelante dirá, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre Es correcto. hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor responderá, nunca os conocí. Y hacen oraciones. Y hacen oraciones, y dan limosna. Y hacen echan misericordia, fuera demonios. Y echan fuera demonios. Y hablan nuevas lenguas. Y hablan lenguas, como sucedió con Judas. Ajá. Ahora que pastor, ahora que tocaste el tema del catolicismo, de la Biblia católica, el Señor Jesucristo
en el versículo 7 habla de que no uséis varias repeticiones o vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Lastimosa, pues tenemos que tocar el tema de las repeticiones que son muy comunes en el credo católico, por ejemplo, el rosario. Ajá. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, cierto grupo de vecinas se reunían para hacer el rosario. Y cuando era pequeño, yo podía ver ese acto de religiosidad, y yo en mi ignorancia decía, wow, eso realmente es ser religioso, eso realmente es tener un alto nivel de espiritualidad, porque se reunían a recitar y a repetir un credo. Pero fíjate que el Señor condena estas cosas, dice que eso no es orar. Realmente lo que decía Libaski, orar es una comunicación, porque si yo no tengo buena oratoria, si yo tengo muy mala oratoria, entonces eso puede ser un impedimento para que yo ore. Por supuesto que no. Aún en mis limitaciones en cuanto a mi parte oral, yo puedo decirle a Dios, con todas las limitaciones, decirle a Dios, Señor, sé propicio de mí, pecador. Y eso es suficiente para el Señor. No necesito repetir. Sí, ahora que dice eso, disculpa interrumpirte, hay una frase, creo que es de Augusto Nicodemos, un pastor en Brasil. Sí, él dice, lo único que podemos pedir a Dios es perdón. Así es, amén, así es. Y precisamente, ¿hay algún método específico para orar que nos indique que se está haciendo de la forma correcta? El Señor Jesucristo lo dice. Sí, yo creo que esa respuesta queda para el próximo programa. ¿Por qué, pastor? Es larga. Pero de todos modos. Sí, es larga. Sí. Es larga, sí. Bueno, pero entonces... Para no dejarla por la mitad. Ah, bueno. Pero entonces hay algún tiempo, ahorita hablábamos sobre los tiempos para orar y hablábamos específicamente de Daniel, que lo hacía 3 veces al día. ¿Hay algún tiempo determinado para orar o yo puedo tener una intimidad con Dios todo el día? Yo creo que el tiempo es subjetivo en la persona. O sea, yo sostengo algo. Digo, la Biblia no determina un tiempo de oración. ¿Cuánto tiempo? Pero el que quiere estar con Dios pasa tiempo orando. Esa es mi respuesta ante esa pregunta. Voy a decir algo, voy a repetir las palabras de cierto predicador, no es la cantidad, es la calidad. No es la cantidad de horas que yo paso orando, es la calidad. Realmente, como decíamos, porque quizás en esas 3 horas tengo una motivación errada en mi corazón, como la que el Señor denuncia acá, tratando de persuadir a los que están fuera de mi casa en la sala que yo estoy orando y que, oh wow, ¿cuánto ora? Llamando la atención sobre mí para que digan cuán espiritual soy. Pero como vemos el ejemplo del publicano, y el fariseo y el publicano que el pastor Jesús citó en Lucas 18, yo creo que realmente el tiempo que pasemos con el Señor en oración es muy importante, pero yo pienso que el tiempo realmente no regula el nivel de espiritualidad o la santidad de un creyente. El tiempo es subjetivo, como dice el pastor Jesús, porque realmente es relativo, porque muchos hermanos tienen diferentes ocupaciones más que otros. Quizás un hermano tenga más tiempo, otro hermano esté más ocupado, quizás le toca hacer muchísimas cosas que nosotros no sabemos, pero aún así yo sé que esa persona realmente saca tiempo y ora, porque realmente si somos nacidos de nuevo, si somos verdaderamente creyentes, nosotros necesitamos orar, es una necesidad, es un deseo y un anhelo que es natural, o sea, no es fingido, no es una obligación, es algo que nace hacerlo. Pero en cuanto al tiempo en oración, yo creo que no hay un tiempo estipulado. La Biblia no nos manda a decir, tienes que orar 20 minutos, tienes que orar 1 hora, tienes que orar 1:30. No, el Señor Jesucristo oraba mucho. Decía, se fue a un lugar desierto a orar. Y se fue a orar.
pero no nos explica. O bueno, un pasaje donde dice que el Señor pasó orando toda la noche y el día siguiente escogió a sus discípulos. Entonces, si ese fuese el modelo, nuestro Señor oró toda la noche, entonces todos nosotros tenemos que orar toda la noche, como el Señor lo hizo. Aunque en las Escrituras sí encontramos que sed sobrios y velad en oración, y orando en todo tiempo, con acción de gracia y súplica. O sea, inclusive creo que el tema de las 10 vírgenes, que unas estaban sin el aceite y velaban y todo lo demás, o sea, la Biblia nos insta a orar y a orar en todo tiempo y a orar sin cesar y velad en oración. Eso nos lo dice. ¿Cuánto tiempo? No nos dice. Pero el que quiere estar con Dios pasa tiempo orando. Ahí dice, pero dice en todo tiempo, o sea, en todo lo que uno está haciendo. Sí, o sea, ¿qué tal uno puede ir conduciendo y orando? Totalmente. Yo pienso que otra de las implicaciones que nos da el no usar vanas repeticiones es el de crear una rutina. No solamente es el de repetir la misma oración, sino también crear rutinas, como estamos hablando con el tema del tiempo. Que tengo que orar específicamente a esta hora, porque es que a esta hora yo debo orar, y muchas veces hasta se enojan si no se les permite orar a tal hora, o debo durar determinado tiempo, como estábamos hablando. Lo cierto es que durante la historia los grandes hombres de oración, no pienso, o sea, creo que jamás el enfoque de ellos estuvo en cuánto tiempo duraban ellos orando. El enfoque real del cristiano, del creyente, es que está en la misma presencia de Dios. Él no está mirando el tiempo, él no ve el reloj, él no sabe cuántas horas dura, cuántos minutos. No, él está, por así decirlo, deleitándose. Cuando uno está haciendo algo que le agrada, se pierde la noción del tiempo también. Exacto, totalmente. Ese realmente es lo que debemos sentir en la oración. No mirar tiempo, no mirar nada. Es una conexión total y absoluta. El salmista decía, con todo mi corazón te alabaré. Eso implica que no hay nada más en ese momento, sino solo nuestro Padre y nosotros, deleitarnos en Él. Y hay muchos que llevan en su motivo, yo oré 3 horas, varón, porque voy para una liberación ahora. No, y sabes que tan engañoso es nuestro corazón en ese sentido también, porque cuando tú sabes que oras mucho tiempo, incluso eso puede ser factor para vanagloriarte y decir, wow, yo sí oro, wow, estoy creciendo, wow. Sí. Duré 3 horas de rodillas, wow. Bueno, vamos a hacer los anuncios de la iglesia. Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, carrera 53, número 5977, local 1. Mañana domingo estás cordialmente invitados a las 9:30 de la mañana. Domingo, mañana 9:30. Si no tienes un lugar donde congregarte, estás carrera 53 59 77, local 1. Los servicios de los miércoles, servicios de oración y estudio bíblico. Se está estudiando el libro de Isaías, la hora 7 de la noche. Los discipulados, martes y jueves a las 7 de la noche. Los domingos a las 2 de la tarde. Se está haciendo un estudio de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y bueno, y también por las redes sociales puedes ver este programa y anteriores entrando a YouTube, Alto y Sublime, únicamente colocando Alto y Sublime, y encontrarás este programa, que sería muy bueno que lo compartas con tus amigos y que de pronto lo vuelvas a escuchar, porque la verdad que ha sido muy hermoso, muy edificante escuchar sobre el verdadero sentido de la oración. Y también puedes entrar en la página de la iglesia, e incluso lo puedes ver en YouTube, entrando Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, y ahí puedes escuchar los sermones dominicales, la escuela dominical excelente, y te darás cuenta cuál es la doctrina de nuestra iglesia, y que se habla es lo que está solo escritura, precisamente se está estudiando esto, ¿verdad?
que ya aquí en el programa se estuvo tocando ese tema. Bueno, y ya casi el tiempo se nos está agotando. Sería muy bueno la aplicación que nos deja esta primera parte, porque vamos a continuar el próximo sábado, Dios mediante, con este tema, Jesús y la oración. Entonces, la aplicación para este momento, para este tiempo. Bueno, en este texto podemos ver tres grandes cosas. Hablamos del excluir, del comprender y por último el tener confianza. Una vez nos excluimos nosotros mismos y excluimos lo demás, ponemos la mirada fijamente en Dios, pasamos a comprender quién es Él. Y hablamos de que es nuestro Padre, que es el Dios Todopoderoso, que es el Dios Creador, y luego pasamos a tener una confianza plena donde Él nos dice que Él conoce nuestra necesidad. Entonces en la oración es necesario excluirnos, comprender a quién nos dirigimos y tener la plena confianza y seguridad de que Dios es nuestro Padre y conoce nuestra necesidad. Amén. Hermano Gerley. Sí, a manera de aplicación voy a utilizar el pasaje que citó nuestro amado Pastor Jesús ahorita, pero lo voy a citar desde el versículo 35, Juan 3, 35. Dice Juan que el Padre que ama al Hijo, ¿verdad?, ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implicación tiene eso? El Señor responde en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, amigo que nos escuchas, tú hoy tienes la oportunidad de poder acercarte al trono de la gracia y clamar por misericordia. Ves a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídele al Padre que te otorgue arrepentimiento y fe. Y confía en nuestro Señor Jesucristo para que, así como dice su palabra, para que tengas vida y vida en abundancia. Pero si por el contrario sigues rechazando el señorío de Jesucristo, sabrás que serás siendo un hijo de ira. Y toda la ira del Señor está sobre ti. Así que la invitación es esta tarde, como todos los sábados, es que te acerques a Cristo en arrepentimiento y fe. Y para nuestros hermanos que nos escuchan, debemos seguir orándole al Señor, suplicándole que nos cuidemos de nosotros mismos, de lo engañoso que es nuestro corazón, porque el orgullo está al acecho, nuestro pecado no da treguas, no descansa. Nosotros debemos mortificarlo, nosotros tenemos la obligación de mortificarlo y recordar siempre que el Señor está en todo momento observándonos. Nosotros todo el tiempo estamos en la presencia del Señor. Recordar que todo lo que Él hace, lo hace para su gloria, y ese es nuestro mayor ejemplo. Por eso también nosotros debemos hacerlo todo para su gloria. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Decía oración, o sea, la verdad que ha sido muy edificante para mi vida esta. Dice, como el mayor acto de adoración que nos lleva cara a cara con esa intimidad con Dios. Ese debe ser el motivo que el Señor en este día, pues, porque uno ora y de pronto, como decían ahorita, cae mucho en eso de estar pide y hablándole, pero en realidad el Señor quiere que establezcamos esa relación de padre e hijo, pero en ese mayor adoración a ese Padre que merece toda esa entrega de parte nuestra. Le voy a pedir al Pastor Jesús que hoy nos termine pues en oración. Bueno, cómo no, y recordando que las Escrituras también dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos para que oren por ello. Entonces en la oración también se presentan motivos de peticiones. Eterno Padre que estás en los cielos, te adoramos y te exaltamos en este momento, en esta hora. Gracias porque nos permites estar hoy aquí en este programa compartiendo de tu palabra. Y sabemos que tú nos escuchas, pero tú nos escuchas es por medio de tu amado Hijo Jesucristo, quien fue
Él derramando su sangre en el madero, quien entregó su vida por causa de nuestros pecados. Sabemos que solo y únicamente llegaremos a tu santo reino por medio de Jesucristo. No hay nada más, no hay otro camino. Las Escrituras dicen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, llegará a ti si no es por medio de Él, por medio de tu Hijo, ya que Jesús es aquel intermediario, aquel que nos ayuda a llegar al Padre, aquel mediador entre Dios y nosotros los hombres, es tu Hijo Jesús. Por aquellos que nos escuchan, te pedimos, Señor, que tú les animes y les fortalezcas, que la luz del Evangelio sea alumbrando sus corazones y vengan cada día al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Eres tú, Jesús, tú eres la verdad. Te adoramos y te bendecimos, eterno Dios, por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, y vamos a recordar la dirección de la iglesia, porque es importante, esa es otra forma de adorar a nuestro Dios, el congregarnos, el asistir unidos con un mismo sentir de adorar a nuestro Dios. Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna, carrera 53 59 77, local 1. Y te invitamos para el próximo sábado, que comenzamos un nuevo mes, el mes de abril, donde se celebra también la Semana Mayor o Semana Santa, a que sintonices el programa Gracia y Verdad a la 1:30, desde la 1:30 hasta las 3 de la tarde, por este tu dial 1040 AM de la cadena radial La Libertad Radio Tropical. Esperamos que estés ahí atento, porque vamos a continuar con este tema de Jesús y la oración, que nos quedó una pregunta, pendiente, que dice el pastor Jesús, que ocupa mucho tiempo, ¿no? Que si hay algún método específico para orar que nos indique que se está haciendo de la forma correcta, porque hay muchos que no se acercan y no oran, e incluso yo he visto hermanitos que de pronto los invitan a orar y dicen, no puedo porque, tienen como temor, porque no sé orar. Entonces sería importante hablar eso, porque nos invitan a orar y dicen, no sé orar, no sé tener relación íntima con mi Padre Celestial. Así que están cordialmente invitados para el próximo sábado 1 de abril. Dios les continúe bendiciendo.